Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por el tiempo que tuvimos anoche, el viernes en la vigilia. Fue un tiempo en que Dios se manifestó grandemente. Y yo creo que ojalá para la próxima vigilia, aquel que no estuvo, no deje de estar. Dios ha comenzado a hablar en una forma diferente, más directa y más fuerte. Incluso está preparando algunos predicadores. Así que pónganle atención. Lorena tiene una pasta de predicadora, ya la verán. Ya la verán, Lorena. Que Dios te bendiga. Muy bien. Nuestro tema tiene que ver con la fe. Y vamos a leer en Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estos 3 versículos de Hebreos 11 son prácticamente una definición perfecta de lo que es la fe. Sin embargo, quiero aprovechar de decirles una cosa. Yo he leído la versión tradicional Reina Valera, cuya traducción es la más precisa. Quiero leerles lo que dice una versión renovada que se hizo de Reina Valera por ahí por el 70 y el 80, para que vean la diferencia que hay. Dice en Hebreos 11, del 1 al 3, en la versión renovada: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Por eso que vamos a encontrar diferencias de conceptos. De ahí mi insistencia en que ojalá usted se remita siempre a la Biblia Reina Valera, la tradicional, la primera traducción que tuvimos en español. Muy bien, examinemos algo de lo que nos dice aquí acerca de la fe. En primer lugar, la palabra fe en el griego es la palabra pistis. Pistis. Y esa palabra significa firme convicción, basada en lo oído y en lo visto. Noten eso, en lo oído y en lo visto. Hemos oído la palabra de Dios y hemos visto los resultados de la palabra de Dios en sanidades, en manifestaciones. Es decir, la fe significa oído y ojos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esta palabra pistis también significa firme persuasión. El creyente que tiene fe tiene una firme persuasión y no puede ser fácilmente convencido de lo contrario. Cuando uno dice yo estoy persuadido que, estoy diciendo me juego la cabeza a que lo que estoy diciendo, creyendo o viendo es cierto. Firme convicción basada en lo oído y en lo visto. Fe en Dios es estar persuadido que lo que Dios ha prometido es verdad. A estar convencido de lo que Dios ha dicho tiene que ver con nosotros. Tanto en nuestra vida pasada, el perdón absoluto de lo pasado, lo presente, lo que Dios está renovando en nosotros, y el futuro, lo que seremos. Esta fe en Dios es también fe en Cristo y en las cosas espirituales. Por lo tanto, entonces, los principales elementos que diferencian la fe en Dios y la fe en el hombre lo da el verbo correspondiente,
Pistis es fe. Pisteo, creer. Creer. Algunos tienen fe en el hombre. Vean los resultados en nuestro mundo actual por la fe en el hombre. Creíamos que vivíamos en una sociedad y en una tecnología que nos llevaría prácticamente al paraíso. Y fue exactamente lo contrario. No estamos en el paraíso. Por eso que hay fe en Dios y hay fe en el hombre. Por eso entonces que la fe en Dios es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación. En otras palabras, no tengo dudas sobre lo que dice la palabra de Dios. Reconozco que todo lo que la palabra de Dios es útil, es verdad, es corrección para que mi vida sea encaminada en lo que Dios quiere. Por otra parte, la relación o la verdad de Dios está en su palabra. Y cuando yo me acerco en fe y tomo la decisión de creer, miren, es interesante. Yo puedo decir tengo fe, tengo pistis. Claro, puedo decir, soy un hombre de fe. Pero falta la otra parte. ¿Estoy dispuesto a creer en la fe que tengo? Creer en la fe que yo tengo es lo que demuestra si tengo o no tengo fe. El conocimiento de la fe no es suficiente. Por eso que la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Al que no cree, se encuentra con lo imposible. Una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación como verdad de Dios. ¿Qué nos dice en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12? 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12. Dice, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, noten esto. Dios les envía un espíritu engañoso. Hay que entender esto en lo que realmente quiere decir. Dios no está para enviar espíritus engañosos. Pero aquí la palabra les envía significa Dios permitió. Dios permitió. Hoy tenemos un espíritu engañoso entre nosotros como nunca antes. Está en las autoridades, está en el gobierno, está en el Congreso, está en los políticos, está en los creyentes, incluso está en todas partes. Y ese espíritu engañoso nos coge y nos saca de la línea. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Esta última jugada de Satanás. Porque Satanás es quien tiene en su mano los últimos tiempos por permiso de Dios. Porque Dios quiere probar de esta manera quiénes son de la fe y quiénes no son de la fe. Así de sencillo. En eso estamos viviendo. Por eso que como cristianos muchas veces somos llamados a la duda. Somos llamados a desconfiar, a pensar que a veces incluso como escucho a algunos, como que Dios me falló. No, cuidado. Dios ha permitido esto para saber quién es quién y quién está con él y quién se mantiene la fidelidad. Es la característica de los últimos tiempos. Por eso Pablo, aquí en Tesalonicenses, también dice que vendrá un gran tiempo
que abandonar la fe. Los creyentes abandonarán la fe. Pero nosotros no podemos ser de los que abandonan la fe, sino que nos mantenemos firmes, decididos en que lo que Dios ha dicho es cierto. Por eso que podemos entender ahora Juan 1, 12 y 13. Frente a este espíritu engañoso que hay en el mundo, nosotros somos la diferencia. Dios dice en Juan 1, 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él. A los que creen en Él. Ahí está diciendo aquellos que tienen una fe honesta, sincera y activa. Eso significa creer. Es una decisión que no cambia. Y cuando cambia, nos arrepentimos y volvemos rápidamente a donde debemos estar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales no son concebidos ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Estamos en un periodo de examen, mis queridos hermanos, en la época en que estamos viviendo. Estamos en un periodo de examen. Dios va a hacer justicia, va a estar como un juez respecto del mundo de los seres humanos en cuanto a lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Y Dios es tan justo que dice, el juicio primero vendrá sobre la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque somos los que sabemos. Somos los que nos conocemos la verdad. Y aquellos que todavía no han conocido a Cristo ni le han aceptado, tendremos en los últimos tiempos la obligación de compartir el Evangelio aún en tiempos difíciles. Y dice la Biblia que muchos aceptarán a Cristo en los últimos tiempos. Va a ser nuestra tarea. Pero que nosotros no seamos de aquellos que tienen que venir a hablarnos de la fe para que nos reavivemos. Necesitamos estar en el lugar que nos corresponde. Por lo tanto, entonces, la fe es certeza, es conocimiento, es convicción, pero también una rendición personal a Dios. Una rendición personal a Dios. Esta conducta ahora, inspirada en esta rendición, tiene una frase muy hermosa en 2 Corintios 5:7. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Sencillo. Por fe andamos, por fe vivimos, por fe caminamos, por fe vamos adelante, por fe nos sobreponemos a los problemas, por fe confiamos en que Dios pone su mano en nuestras enfermedades, aunque no lo veamos, pero lo sentimos y lo vivimos y por eso que damos testimonio de ello, como el testimonio de Fernando. Lo que no esperamos, lo que no hemos visto, Dios lo hace visible y encontramos la respuesta de Él en nuestras vidas. Por eso, andamos por fe, no por vista. La fe cree en la palabra de Dios por encima de la evidencia. Eso significa, andamos por fe y no por vista. A lo mejor a nuestra vista, a nuestro entendimiento, las cosas se ven mal. Y no solo se ven mal, se ven terribles. Piensen, por ejemplo, en un diagnóstico de cáncer.
¿Cómo queda la visión suya cuando el médico le dice, hay un cáncer? Usted lo único que ve, ¿qué es? Cáncer. Y piensa que hasta en los dientes tiene cáncer. Pero no deja de comer. Eso es fe. Ahora, como no andamos por vista, decimos sí, hay un cáncer. Pero sobre eso está la palabra y la acción y la promesa de Dios. No andamos por vista. Si usted anda por vista, está en el lado equivocado. Cámbiese al lado correcto. Cámbiese al lado correcto. Por eso que la fe cree en la palabra de Dios por encima de la evidencia de los sentidos. Por encima. Sabiendo que las circunstancias naturales deben mantenerse sujetas a lo que Dios dijo. Si Dios dijo, es así, porque Dios no es hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Miren qué interesante es lo que significa realmente la fe y cómo la enfoca Hebreos, que es el libro que mejor enfoca la fe. Ahora, hay un término que es muy común entre nosotros los cristianos y lo decimos a veces como algo que debiera ser aceptado. Tengo poca fe. Estoy pidiendo que el Señor aumente mi fe. Tengo poca fe. Y muchas veces casi queda como una manera de salir del paso. Señor, no soy capaz de tener una fe como tienen otros. Yo tengo poca fe, pero yo pienso que de pronto la poca fe me puede servir. Evidentemente, la poca fe sirve para dar el paso de rendirse al Señor y entrar a tener la verdadera fe. Y mire lo interesante aquí en esto. En Mateo 6:30, Jesús usa el término poca fe. En Mateo 6:30. Dice, pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana no es, se le echa en el fuego y sin embargo Dios la viste. ¿No lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús usa por una única vez el término poca fe. No estaba diciendo que bueno, que por lo menos tienen hasta un poquito de fe. Lo diría si un gentil expresara eso. Pero si un cristiano expresa eso, está diciendo que no vive en la fe que Dios ha provisto para él. Ahora, este término poca fe, ¿por qué lo usó el Señor? Fue para darle un poco de ánimo a algunos discípulos que estaban con mucha ansiedad. Por eso les dice, tranquilos, tranquilos. No lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe que valen mucho más. La palabra poca fe que se usa aquí es la palabra oligopistos. Oligo significa poco y pistos significa creer. Y la verdadera traducción nueva de la palabra oligopistos significa incredulidad. Lo que Jesús estaba diciendo, y lo evitó con mucho cariño, era incrédulos. Sin embargo, para animarles por la ansiedad que vio, hombres de poca fe. Pero significa realmente la palabra incredulidad. Oligo, poco, pistos, fe. No hay nada. A nosotros que conocemos al Señor, no podemos vivir con un nivel de poca fe. La rendición ante el Señor y el caminar no
El caminar por fe y no por vista nos hace verdaderamente hombres y mujeres de fe. Por eso entonces, ahora nos vamos a concentrar en Hebreos 11, 1 al 3. Si tienen su Biblia, la pueden ver. Nos vamos a concentrar ahí. Leamos de nuevo el versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el versículo 1 se nos ofrece una descripción de cómo obra la fe. ¿Cómo obra la fe? Y dice, la palabra certeza es clave ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa la palabra certeza? Es interesante que esa palabra certeza en el griego significa pararse debajo. Pararse debajo. Como pararse debajo de una sombrilla. Que viene la lluvia y tú sabes que esa sombrilla te protege. Pararse debajo. Era una palabra técnica que significaba también tener una propiedad, una escritura de propiedad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Es pues la tenencia de una propiedad, de un documento de propiedad que te asegura que lo que te han dado, que la casa que te han dado es tuya. Es tuya, ya está definido. Es por eso la certeza de lo que se espera. Aquello que yo espero, ya lo tengo. Es como un derecho de propiedad. Y San Juan lo dice. ¿Qué le dio Jesús a los que le recibieron? Salvación y vida eterna. ¿Crees tú que esa es la propiedad tuya que vas a llegar a usar y habitar cuando estés en la presencia de Dios? Ese es el sentido de la fe. Certeza. Certeza de lo que se espera. Y a la vez, convicción de lo que no se ve. Convicción. Tú no ves todavía esa propiedad que tienes en el cielo. No la ves, pero tienes el documento. Tienes el documento. Y eso te permite convencimiento. No estoy loco. Convencimiento, aunque no lo veo. La certeza de lo que se espera entonces se basa en que Dios ha prometido proveer, dar y afirmar. Lo que esperamos es nuestro y podemos confiar. Los que estuvieron en la vigilia el viernes tuvieron la evidencia de lo que Dios hizo. Nos habló a través de varias personas. Y yo di gracias a Dios, especialmente por un amigo que tengo aquí en la iglesia, el doctor Yamil. Él siempre se ha caracterizado por el silencio. Es un hombre que piensa mucho. Y esa noche me gozaba escuchándole una oración bastante larga.
Dios hizo cosas. Lo que Dios hizo a través de Lorena, que nos habló a todos. Lo que Dios hizo a través de las canciones, que llegó un momento en que parecíamos muchachitos aplaudiendo y levantando los brazos. Y llegó la hora de terminar y parece que nadie quería terminar. Y nos sentíamos totalmente descansados. Conversé con varios sobre eso. Nos movemos por fe, no por vista. La otra palabra en el versículo 2 es convicción. Convicción. La convicción de lo que está por llegar y ha sido prometida por el dueño de todo. Un ejemplo, un envío de mercaderías que están por llegar. La confianza no está en quién la trae. La confianza está en que yo tengo un recibo que me asegura que eso va a llegar, y si no llega en dinero, me responderán por lo que se perdió. Confianza absoluta. ¿Tiene usted esa confianza absoluta respecto de la fe que usted tiene? ¿O de pronto cruza los dedos por la espalda, así? Sí, yo creo. No. ¿Por qué estoy tan interesado en esto? Que lo escuchemos. Porque estamos en tiempos finales, hermanos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año o en 2 años. Pero ¿qué pasa? Va a pasar. Va a pasar. El versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los antiguos son los santos del Antiguo Testamento. Aquellos hombres que creyeron en la palabra de Dios bastante fuerte, que era a través de la ley, y vivieron por ella, confiando en que a través de su obediencia tendrían la promesa de Dios, de estar en el seno de Abraham. Así se le llamaba al cielo en el Antiguo Testamento, el seno de Abraham. Y estos santos del Antiguo Testamento, que se mencionan en el capítulo 11, se les conoce con la palabra marturión. De ahí viene la palabra mártir, los que murieron en el Nuevo Testamento. Marturión. Hombre de testimonio significa eso. El mensaje que ellos predicaban era su experiencia personal, en su propio estilo, de acuerdo a su vida observada y valorada por quienes los conocían y creían. Hermanos, el testimonio no es contar lo que yo he visto. El testimonio es contestar y decir lo que yo he vivido o estoy viviendo en términos exactos. Cuando yo cuento algo que no es mi experiencia, es un relato. Pero el testimonio implica contar aquello que está pasando en mi vida. Y estos hombres, dice la Biblia, que vivieron de acuerdo a la fe. Y por eso son recordados de esa manera. La iglesia, en la ausencia del Señor Jesús, es el instrumento del testimonio de Cristo. Somos testigos en vida y conducta del Cristo rechazado. Somos testigos en vida y conducta. El mejor mensaje que podemos tener para hablar con gente nueva es nuestro testimonio. No necesitamos una predicación, es nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo puedo hablar maravillas
hoy si usted conociera la iglesia, qué bueno sería. Eso no es malo, pero lo que verdaderamente toca el corazón de una persona nueva es el testimonio de alguien que pasó de muerte a vida. Y esa es nuestra tarea. Y el versículo 3 dice, certeza y convicción en la obra de Dios en el universo. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Moisés, el autor del Génesis, lo contó por fe. Él no vio nada de lo que pasó, ni conoció que había antes. Pero fue el relato que Dios le inspiró y por fe él lo escribió y llegó a nosotros. Nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve. Finalmente, veamos unos ejemplos que nos van a ayudar bastante. Del versículo 4 al 8, 3 testimonios. Ánimo, ore al Señor para que le dé fuerza y no se me duerma. Veamos el primero. El versículo 4. Ejemplos de la fe que nos sirven a nosotros. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. El testimonio de que era justo no fue simplemente porque escogió un animalito. El testimonio de fe de Abel fue que él estuvo dispuesto a obedecer absolutamente lo que había aprendido de sus padres. ¿Qué aprendió de Adán y Eva? Que Adán y Eva hicieron sacrificios a Dios. Vieron cómo el propio Dios hizo un sacrificio, presentó un animal y con la piel los vistió. Abel sabía que el sacrificio era cubrir su falta, cubrir el pecado si lo hubiera. Era la única manera de volverse aceptable delante de Dios. Y él obedeció y lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por fe. Absolutamente, por fe. Por esa razón, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué implica esto para nosotros? Lo que tenemos que dar y ofrecer a Dios es lo que Él ha establecido. Lo que Él ha establecido. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No tiene otra explicación. Tengo que ir. Él dijo, 6 días trabajarás y al 7º descansarás. No tengo opción de cambiarlo. Ahí está la obediencia en la fe. Por lo tanto, Abel ofreció y dio lo que Dios había dicho que había que dar. Por eso que Caín fue rechazado. Caín no ofreció lo que debía ofrecerse, un animal. Estaba orgulloso de lo que él había producido en el campo
y trajo lo mejor del campo para entregarlo a Dios como ofrenda. Y Dios le dijo, lo siento, es muy bonito, pero no es lo que yo he pedido. Por eso entonces, la fe de Abel. Y ahí hay una lección para nosotros, grande. Cuando nosotros presentamos algo para Dios, tiene que ser exactamente lo que Él ha pedido, lo que Él ha establecido, no nuestro gusto, ni menos no hacer nada. Si queremos ser considerados como Abel, necesitamos movernos en los principios que Abel se movió y que son los mismos principios que Dios nos ha dado a nosotros. Él dice, si tú me presentas lo que yo he pedido, el diezmo, seguramente, dice Dios, voy a abrir la puerta de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. A lo mejor usted no ha conocido todavía la bendición hasta que sobreabunde. Es un resultado de la fe. Y hermano, lo pasamos por alto. Hemos hablado que son tiempos muy difíciles, tiempos últimos los que estamos viviendo, y la verdad tiene que ser dicha con todas sus letras. Si es algo que tenemos que modificar, modifiquemos. Actuemos en fe. Versículo 3 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Este es un caso increíble. Traspuesto significa que Dios no decidió pasarlo por la muerte, obvió la muerte, en el caso de Enoc, por la conducta, por la vida que había tenido Enoc como testimonio ante toda la gente que le conoció. Y se unió a Moisés, a Elías, que no conocieron la muerte. Los judíos no han podido encontrar la tumba de Moisés o los restos de Moisés. De David sí, pero de Moisés no. Fue traspuesto, fue llevado. Dios le dijo, ven para acá. Y se lo llevó. Luego se nos habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero leer el comentario, muy cortito, de lo que dice alguien que ha escrito sobre eso. El doctor Guy Pesufield, del Bible College en Los Ángeles, él dice, la devoción. Todos tenemos devoción, venimos al culto de la mañana, a las reuniones en la semana, eso se llama devoción. La devoción significa concentrarse en un esfuerzo particular, un propósito o causa. Aquel que se consagra a Jesús reconoce su humana tendencia al desaliento y procura superarla. Reconozcamos cuando a veces el desaliento nos ha tomado. Reconozcamos. Reconozcamos cuando nos estamos alejando sin querer de Dios, como ese barco que se suelta el ancla y va hacia el mar libre. La Escritura moldea su manera de pensar al que tiene devoción. Inspira a orar, inspira a esperar en el Señor, inspira a invertir tiempo en la alabanza, inspira a la acción de gracias. Eso es devoción. Eso fue lo que tuvo Enoc. Por eso que no vio la muerte, el Señor lo tomó y lo traspasó directamente al cielo. Y termino con esta frase: nada más agrada a Dios que la firmeza en la fe, en todo lo que Él es y lo que ha prometido. Por eso, sin fe, no importa todo lo que hagamos,
es imposible agradar a Dios. Los invito a que oremos. A que oremos. Inclinemos nuestra cabeza. Y yo le digo que por un par de minutos allí, meditemos sobre nuestros caminos. Meditemos sobre nuestros caminos. Tenemos que volver a las sendas antiguas, las sendas de la fe, de la certeza y la convicción. Tenemos un deber hacia los nuevos de compartirles el mensaje. Meditemos. Y si no estamos en el camino como es debido, simplemente aprovechemos la bondad de Dios que nos dice que si hubiéramos faltado en algo, bueno, que lo reconozcamos, lo confesemos, y Él es fiel y justo para perdonarnos, y comenzamos a caminar de nuevo. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara, es eficaz. Eres tú, Señor, a través de tu palabra, enseñándonos letra por letra. Gracias en esta mañana por tu palabra y bendice, Señor, mi propia vida y la de todos mis hermanos. Y que tu Espíritu Santo nos ponga a caminar como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiga, pastor. Gracias.